Estamos en la parte 2.3, el que acabo de grabar solamente tenía 5 minutitos. Vamos a mirar ahora las 3 épocas de la expansión mundial. Hubo 3 épocas de expansión mundial, todo un proceso. Esto es un estudio diacrónico, es decir, a través de la historia. Vamos a ver estas 3 épocas. La primera época es de William Carey. William Carey, yes, William Carey. Se habla de una carta magna, pero realmente se debería hablar del libro que escribió, que se consideró una carta magna, parece. Pero realmente lo que escribió creo que fue un libro. Entonces, interesante que fue, eh, él no fue el primer misionero evangélico. Los moravos, que están al sureste de Rusia, habían enviado misioneros a Groenlandia, América y África. Así que no es el primero. Sin embargo, tiene su liderazgo, lo hace resaltar. Su libro motivó a levantar una segunda agencia misionera en Londres. Ese libro que se consideró la Carta Magna lo motivó a levantar una segunda agencia misionera en Londres, 2 en Escocia, una en Holanda y luego otra en Inglaterra. Levantó una agencia misionera, aunque débil en ese momento, que le brindó la oportunidad de viajar a la India. Así que fue muy estratega él. Y una de esas agencias lo ayudó a ser misionero en la India. Los postulados de Carey se hicieron más populares y fueron abrazados por muchos cristianos. Cuando tuvo la oportunidad de dirigirse a un grupo de ministros, los retó. Los retó a que dieran una razón por la cual la Gran Comisión no se aplicaba a ellos. Y estos respondieron diciendo, cuando Dios quiera ganarse a los paganos, lo hará sin tu ayuda o sin la nuestra. Después de esto, Yakari no pudo volver a abordar el tema, así que pacientemente escribió su análisis. Una encuesta sobre la obligación de los cristianos de usar los medios para la conversión de los paganos. Así se tituló ese gran libro, que era flaquito, pero era un gran libro, parece. En Estados Unidos, 5 estudiantes inspirados por el libro de Carey oraron intensamente y establecieron el Consejo Americano de Comisionados para Misiones al Extranjero. Consejo Americano de Comisionados para Misiones al Extranjero. 5 estudiantes inspirados. Wow, si puedes inspirar a 5 personas así, realmente vale la pena cualquier libro flaco maravilloso. El pequeño libro que resultó de su análisis convenció a varios de sus amigos para que abrieran una pequeña agencia misionera. O sea, tenía poder de persuasión, era un influencer. William Carey era un influencer, los medios de los cuales Carey había hablado. Parece que hizo esas conversaciones. La estructura era débil y endeble, solo le proporcionaba el mínimo apoyo necesario para ir a India, a la estructura de la agencia que levantó. Sin embargo, el impacto de su ejemplo se reflejó en el mundo del habla inglesa y su libro se convirtió en la carta magna del movimiento misionero protestante. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Su libro se convirtió en la carta magna del movimiento misionero protestante. La reunión que manifestó esto se conoció como la reunión de oración Haystack. Esto de Haystack es mejor que lo apuntemos bien escrito, bien memorizado, porque viene. Puede ser que venga. Es más, que venga un blanco. Reunión de oración que Haystack. Haystack o algo así. La reunión que manifestó esto se conoció como la reunión de oraciones Haystack, donde ese libro se manifestó como un libro de gran ejemplo a la gente de habla inglesa.
Este movimiento fue pionero en despertar grupos estudiantiles misioneros y movimientos similares hasta el día de hoy. Docenas de agencias se establecieron en ambos lados del Atlántico, es decir, por allá por Europa y acá en América. Los enfoques fueron Asia, África y también Hawái recibió misioneros. O sea que desde estas agencias misioneras se mandaron misioneros a Asia, a África y también se mandaron misioneros a Hawái. Aquí tenemos un mapa muy chulo. Se ve la extensión sobre todo Estados Unidos, el norte de Europa, hasta Puerto Rico está ahí manchado, Groenlandia, todo ese sitio por allá, y África en las costas, extensión aproximada de la iglesia evangélica al terminar la primera década en el 1910. También aquí la compañera Hilda preparó un trabajo hermoso, tiene estrella, los misioneros establecieron las siguientes etapas misioneras. Hilda preparó este en PowerPoint con los muñequitos que el profesor tenía, así que le dio un upgrade. Y dice así, hay 4 etapas: la pionera, la paternal, la societaria y la participativa. La pionera, la paternal, la societaria y la participativa. La pionera es que requiere el don del liderazgo. El misionero trabaja por sí solo y primer contacto con un grupo de gente. Está solito. Es la pionera, un pionero. Luego no, luego ya tiene a un hijito espiritual. Requiere el don de la enseñanza. La iglesia joven tiene una relación con la misión como si fuera un niño en crecimiento. O sea, el misionero y la iglesia que está fundando lo tiene que tratar como un niño en crecimiento, y en esa etapa paternal los misioneros ¿qué hacen? Preparan líderes locales. Pasamos ya a la etapa societaria, de sociedad, de hacer una sociedad o asociación. Esa etapa societaria es la siguiente. Vemos el muñequito que ya los dos son adultos, el niño ya es un joven y da la mano porque hacen sociedad. Transformación de una relación de padre-hijo a una relación de adulto a adulto. Cambio que se requiere madurez. Líderes locales deben de liderar al nivel de los misioneros. Porque se espera que a ese momento, a esa altura de la misión, el líder local ya está a nivel del misionero, ha asimilado, ha crecido, ha madurado, y ya lo principal de ese otro misionero lo ha adquirido. Finalmente, es una etapa participativa, que es la etapa que la iglesia madura, asume su dirección, una iglesia que era bebé pero que ya está madura, y ellos mismos establecen su liderazgo y la dirección, y vamos a ir para adelante sin misioneros como tal. Llevar sus dones para fortalecerlos. Los preparados no son colaboradores directos, sino invitados. Es decir, que aquí el profesor comentó que el misionero que fue pionero, ahora es sencillamente un invitado. Así que uno va creciendo y el otro va menguando. Menguando que no es menguar, ¿verdad? Porque es que sencillamente se libera para seguir trabajando en otras misiones. Bien, vamos a la segunda época. La segunda época de estas misiones contemporáneas, diríamos, que son las, como les llamamos a esta parte, las 3 épocas de la expansión mundial. La segunda época de la expansión mundial se la debemos a Hudson Taylor, señoras y señores, que antes de los 30 años recibió una gran pasión por alcanzar los territorios adentrados. Esta es la segunda época. Ya habíamos visto en el mapa que las regiones evangelizadas con ejercicio misionero estaban en las costas, estaban manchadas de rojo, pero eran las costas, básicamente solo en Estados Unidos había regado bastante. Hudson Taylor estableció la misión para el interior de China, organización de mayor servicio cooperativo que ha existido y ayudó a más de
6.000 misioneros en el interior chino. Más de 20 años pasaron para que otros se unieran a su énfasis misional. Los interiores no alcanzados. O sea que el individuo fue perseverante, siguió insistiendo y finalmente, después de 20 años de fidelidad en su campo misionero y con su visión de entrar al territorio, no quedarse en los bordes, en las costas, en las ciudades costeras. Entonces a los 20 años le hicieron caso. Las misiones en esta época estaban un poco lentas en su movimiento porque había duda entre los creyentes. Los creyentes dudaban sobre la misión. Pero de verdad hay que hacerlo, pero ¿por qué para adentro? Pues que los de afuera le predican a los de adentro y esas mezquindades que suceden. El movimiento estudiantil de voluntarios para las misiones al extranjero se fundó para finales de 1800, siendo la organización misionera independiente más poderosa de toda la historia. ¿Cuál es esa organización misionera independiente que ha sido la más poderosa de toda la historia? El movimiento estudiantil de voluntarios para las misiones al extranjero. ¿Bien? Para ese entonces solo había un 30% de los estudiantes universitarios actuales. Este movimiento logró equipar a más de 100.000 jóvenes para las misiones. Le dio talleres y los capacitó. 20.000 de ellos pudieron viajar y los otros se quedaron estructurando la tarea misionera. Atención a esto. Lamentablemente, no comprendieron el esfuerzo de delegar autoridad sobre los líderes locales de los países visitados y ellos asumieron el liderazgo. Esto fue una falla en la estrategia misionera. No sabían delegar, no se querían despegar del bebé. Parieron, le cogen el gusto a la tierra, al campo misionero, y pues uno se vuelve paternalista y lo hace todo y hace el trabajo de los demás y entonces no deja que los que están allí, líderes locales, den fruto y se encarguen de lo suyo. Aquí tenemos que todo está lleno en este mapa, extensión aproximada de la Iglesia Evangélica al terminar la segunda oleada con más avances recientes, está el continente de África, prácticamente la mitad ya lleno, Suramérica, bueno, América completa, excepto las partes de hielo, y gran parte de Europa, pero España ni Portugal, caramba, y lo están pagando caro. Yo estuve 4 años en España de misionera y los corazones estaban duros. Si hubiese sido mucho antes que hubiese entrado más misionera, estaría mejor, más blando el terreno. En 1925 el movimiento misionero estaba en su mayor apogeo. En 1925 el movimiento misionero estaba en su mayor apogeo. Los misioneros de la segunda época pudieron aprender de los principios de la primera y esto produjo un impacto increíble. Aquellos que no sabían delegar, pues cogieron cantazo. Entonces estos misioneros de esta segunda época aprendieron y pues hicieron los ajustes convenientes y necesarios. Recibió muchas críticas, comentarios negativos, ministros, esto es Hudson Taylor, recibió muchas críticas, comentarios negativos, ministros que le dijeron que si estaban dispuestos a echarse la sangre de los jóvenes que los acompañaban. Ah, tú vas a llevar jóvenes allá al interior de China para que los maten. Tú estás dispuesto a que la sangre de ellos corra sobre tu cabeza. Parece que fue la conversación. Pobre Hudson Taylor. La mayoría de las misiones estaban centradas en las tierras costeras y entendían que no era necesario ir al centro cuando aún no se había terminado la costa. Se establecieron más de 1.000 nuevas iglesias en los interiores no alcanzados. ¿Cuántas? Más de 1.000 nuevas iglesias en los interiores no alcanzados de China. Para 1940 existían muchísimas iglesias jóvenes alrededor del mundo entero.
El periodo de 45 años, entre 1865 y 1940, comparado con el 1934 y 1980, fue una transición entre la estrategia adecuada, perdón, a las etapas maduras de la primera época, de la costa al interior. Fue una transición adecuada. El tránsito entre 1865 a 1940 fue una transición adecuada. Lo hicieron bien. La historia nos demuestra algo. No reconocer la historia es una deshonra, pero no trascender a ella es idolatría. No se pueden idolatrar momentos históricos, glorias pasadas, avivamientos pasados, porque, bueno, como dice aquí, si uno no trasciende es porque realmente cae en idolatría. Hay que superar y tener la mente de superar y despegarse de las alegrías pasadas para superarse y traer lo nuevo de Dios en cuatro dimensiones. Se celebra la primera conferencia mundial de misiones de Edimburgo en Escocia, eso fue en 1910. Se celebra la primera conferencia mundial de misiones en Edimburgo, Escocia. ¿Dónde fue en 1910? En Edimburgo, en Escocia, donde los hombres usan faldita en su atuendo típico folclórico en Escocia. Así que Conferencia Mundial de Misiones en Edimburgo, Escocia. Se celebró en 1910. Le siguieron las dos guerras mundiales, en 1917 por ahí, y la caída mundial del colonialismo. Para 1945 muchas iglesias estaban preparadas para enfrentarse al retiro colonial y de igual forma al retiro de sus misioneros. Las iglesias estaban preparadas para retirar sus colonias. Bueno, Puerto Rico es un caso así, pero todavía eso sucede también en África. Inglaterra retiró y creo que los brasileños también, los portugueses retiraron gente de África. Así que la chavienda aquí fue que al retirar el elemento colonial, el elemento político, pues también se fueron con ellos los misioneros. Esa parte no fue muy buena. Las etapas pionera y paternal no eran de importancia. La de sociedad y participación, sí. Sociedad y participación, dice. Y participativa, exacto. Esa participativa sí eran más importantes. En 1967 comenzó a declinar el número de misiones de carrera en Estados Unidos. Los misioneros que estaban full time, eso empezó a declinar. 1967, hace 50 y pico de años. A este punto, el 90% de los misioneros norteamericanos estaban en obras e iglesias fuertes. Y entramos a la tercera época, señoras y señores, la tercera época iniciada por dos jóvenes del movimiento estudiantil de voluntarios que se llaman Cameron Townsend y Donald McGavran. Cameron viajó a sus 23 años a Guatemala y se encontró con que muchas comunidades no hablaban español. Cameron no terminó sus estudios por viajar a las misiones. Se convenció aún más cuando un indio le dijo, si Dios es tan inteligente, ¿por qué no puede hablar nuestro dialecto? Dice que se dejó llevar por las poblaciones indígenas en México, donde había muchos dialectos. Comenzó con 1000 y registró luego 5000 traducciones. Fue por otra cosa, pero se convirtió en un traductor y una manera distinta de hacer misiones. Comenzó ayudando a las agencias misioneras establecidas para alcanzar estos pueblos. A través de sus traducciones, pudo ayudar a las agencias misioneras a alcanzar esos pueblos con las traducciones que él había hecho. Estableció su misión de traductores de la Biblia, dedicada a brindar las escrituras en idiomas de poblaciones no alcanzadas.
realizó estudios para conocer cantidad de posibles grupos como este. Actualmente su institución cuenta con 4.000 obreros, 4.000 obreros, gente. Donald McGravar, por su parte, ese es el otro, se enfocó en las barreras sociales de la India. Donald se fue a India. Terminamos con Cameron. Cameron se convirtió en un traductor y un facilitador para agencias misioneras. Vamos con Donald McGavran. Se enfocó en las barreras sociales de la India. Cameron descubrió tribus. Cameron, vuelve a Cameron ahora. Cameron descubrió tribus. Donald encontró grupos homogéneos, grupos que eran bastante iguales. Eso es homogéneo. Cameron descubrió tribus, las tribus puede que fueran muy distintas unas de otras, pero Donald encontró grupos homogéneos. McGravar Donald, ¿verdad? Escribió sobre las fallas de las misiones existentes ante el reto de las etnias y tuvo éxito con eso. Así que él aportó algo, un registro, ¿verdad? Y algo que escribió sobre el reto a evangelizar a las etnias. Para el 1950, estas dos personas contaban con muchos seguidores. En 1980, 30 años después, se realizó otra conferencia misionera enfocada en los grupos olvidados. 57 agencias misioneras del tercer mundo enviaron sus delegados. Desde gente, por ejemplo, desde Latinoamérica, se enviaron delegados en 1980. Yo recuerdo que en aquella época decíamos en el ambiente misionero que ya no era tiempo, lo decíamos en el Barco Logos, ya no era tiempo que Latinoamérica estuviera recibiendo misioneros, era tiempo que Latinoamérica enviara, y fíjense aquí da fe que eso sucedió, el tercer mundo envió delegados. Luego comenzaron nuevas agencias misioneras, una que se llama Misión Nuevas Tribus, enfatiza a los no alcanzados, fraternidad de grabaciones evangélicas y misiones aéreas, uso de tecnología moderna para alcanzar pueblos lejanos. Así que de receptores a enviadores, de receptores a enviadores. Esto fue sobre todo en estos pueblos de tercer mundo. De receptores a enviadores, dice aquí, por muchos años las iglesias en el mundo se acostumbraron a recibir y no a dar. Los misioneros tuvieron culpa de inculcar cierta mentalidad de inutilidad, con una mirada crítica, objetiva, que vale la pena resaltar y no repetir. Cuando uno le hace el trabajo al otro, crea personas inútiles. En América Latina, en 1987, se colocó el primer congreso de Comiban, Cooperativa Misionera de Iberoamérica en Brasil. Esto quizás viene en el examen. Repito, en América Latina en 1987. Piensa que te hacías en 1987, que seas tú donde estabas ubicado, ubicada, para que puedas pensar y colocar esta fecha bien. 1987 se colocó el primer congreso de Comiban. ¿Qué significa Comiban? Cooperativa Misionera de Iberoamérica, en Brasil. Iberoamérica, no Latinoamérica, Iberoamérica, porque Iberoamérica incluye la península ibérica, o sea que no es solo España. Si decimos Latinoamérica, pues, o hispanos, pues de español, pero Iberoamérica que incluye a los habla brasileña, a los portugueses, incluye a los portugueses. Así que los portugueses de Portugal y los de habla portuguesa de Brasil. Bien, y más de 400 misioneros transculturales activos. 400 misioneros, nos imaginamos que está hablando de Comiban. Hay otra agencia, gente que no está aquí, que estaban muy activas para esa fecha y siguen activas hoy día. Bien, nos queda aquí dos materiales.
Lo voy a continuar para terminar. Las misiones antes de la Reforma, durante los siglos II al siglo IV, surgieron líderes que defendieron la fe. Vamos a ver si podemos mirar esto. Yo solo voy a ir rapidito para que suene el nombre, pero usted va a tener que repasar sus papeles. Durante el siglo II al IV surgieron líderes que defendieron la fe, pastores como Policarpo, siglo II, Clemente de Roma, siglo II, y Cipriano, escritores como Clemente de Alejandría, siglo II, Orígenes, 185 al 251, y Eusebio de Cesarea, en el 265, apologistas como Justino Mártir, en el 103, y Tertuliano. Justino Mártir y Tertuliano fueron apologistas, defensores de la fe. Es decir, que defendían la fe. Eso es un apologista. Defiende el evangelio con defensa bíblica inteligente. Misioneros como Ireneo, enviado de Asia Menor a Francia, y Panteno, enviado a Alejandría, de Alejandría a la India. Panteno fue enviado a la India en el año 180. Misioneros clave en Europa. Hay varios. Estoy en misiones antes de la Reforma Protestante. Por eso los números son extraños y muy lejanos. Misiones clave en Europa. Ulfilas, el apóstol de los godos, inventó su alfabeto y tradujo las escrituras a ese idioma. Así que esto está sucediendo desde muy temprano en la historia de la humanidad. Están traduciendo la Biblia. Patricio, enviado de Inglaterra a Irlanda, donde se establecieron un centro influyente al norte de Europa. Columba estableció centro en la isla de Iona. Willibrord, enviado de Inglaterra a Holanda y a Dinamarca. Bonifacio, ese viene en el examen yo creo, misionero en Alemania, donde fundó escuelas bíblicas. ¿Qué hizo Bonifacio? Fue misionero en Alemania y fundó escuelas bíblicas. Lutero creía que las misiones se limitaban a los apóstoles. Zwinglio y Calvino creían en la vigencia de la responsabilidad misionera. Aunque la gran parte de los reformadores no realizaron misiones, sentaron los fundamentos doctrinales y aplicables a la labor misionera. Justiniano von Welt, líder austríaco, conocido como el agitador de las misias, señaló a la iglesia la responsabilidad de llevar el evangelio a los paganos. Interesante, el líder austriaco. Justiniano von Welz, líder austriaco también conocido como el agitador de las... Eso mismo ya. Próxima, en 1644 publicó 3 tratados en defensa de las misiones. 1644. Surgió el movimiento pietista a través de Jacobo Spencer. El movimiento pietista. Organizó un grupo que reaccionaban a la indiferencia de la iglesia y su vida práctica. Y en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, la Universidad de Alemania, que se llama De Haye, propagó el pietismo y su actividad misionera. Pietismo, me imagino que es de piedad. Nicolás von Zinzendorf, 1700-1760, propulsó la actividad misionera de los moravos, que eran apasionados por la gente no redimida, gente apasionada por evangelizar a los no redimidos. De los moravos, esos son los moravos. Nicolás von Zinzendorf, o algo así. Fue un influyente líder pietista y dejó un legado de piedad, ¿ven? De piedad, que combina mente, corazón y activismo misionero.
Su devoción fue una chispa para la labor de misioneros pietistas, tales como la Hermandad Morava, un movimiento de renovación de mediados del siglo XVIII que surgió como pietismo alemán. En el siglo XVIII, ¿sí? Lo que dice eso aquí. Debe ser 18, sí. Surge el avivamiento wesleyano por causa del encuentro de los moravos con Juan Wesley. Sí, siglo XVIII. Se inicia el movimiento metodista en Inglaterra por Juan Wesley y se extendió hasta Norteamérica. Esto provocó una expansión al formar sociedades misioneras, sociedades bíblicas y sociedades evangélicas. Para el siglo XVII, familias inglesas creyentes fundaron colonias en América del Norte. A partir del próximo experimentaron avivamientos sin precedentes. Usó en un liderazgo increíble a Jonathan Edwards y George Whitefield en los años 70, 1770. La gira de predicación de George Whitefield en Nueva Inglaterra en enero del 40 produce el primer gran avivamiento y en 1751 se instala en Massachusetts como misionero a los indígenas. Whitefield fundó por su cuenta escuelas, proyectó un orfanato en Georgia. Ahora pasamos para la última parte de nuestro repaso. Pioneros en misiones modernas. Los pioneros, ¿quiénes fueron? Guillermo Carey en la India, que tradujo la escritura en más de 30 idiomas y dialectos y fundó escuelas y abolió costumbres paganas. Ese fue Guillermo Carey. David Livingstone, el apóstol de Polinesia, fue misionero en Oceanía y fijó su centro en la isla de Tahití, la isla de Tahití. Capacitó a misioneros que envió a islas cercanas y lejanas del continente. Diego Thompson fue precursor de las misiones en América Latina. Fue nombrado director general de las escuelas en Argentina y luego en Chile. Viajó a Perú, Colombia y Cuba. Gente, Diego Thompson yo creo que viene en el examen. Diego Thompson fue el precursor de las misiones en América Latina. Diego, ¿quién fue precursor de las misiones en América Latina? Que es lo que nos toca a nosotros, nos compete a nosotros. Gente, Diego Thompson. Fue nombrado director general de las escuelas en Argentina, luego en Chile. Viajó a Perú, Colombia y Cuba. Próximo, Albert Benjamin Simpson. Este fue en 1887, fundó la Alianza Cristiana y Misionera. Antes eran las sociedades misioneras. Y como es The Christian Alliance, The Evangelical Missionary Alliance. Impactaron estas muchos países: China, Japón, India, Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico. Puerto Rico fue en 1900. Sudán, Filipinas, Vietnam, imagínense, y Guinea, que está en África. Así que con esto hemos terminado. Si los creyentes de este tiempo se resisten en guardar las bendiciones del reino, en vez de compartirlas, al igual que otras naciones, están en riesgo de perderla para que el resto del mundo las reciba. Y queremos de verdad que el mundo entero reciba las bendiciones de Dios. Así que, gente, hay que ir y predicar. Este fue el fin del repaso.